Y esto es otro caso, que le vamos a llamar el caso de Papá Noel. El epiléptico tiene su crisis siempre en la fase posconflictolítica, por ejemplo, de noche tras una terrible incubación, y cada epiléptico tiene su incubación especial. Su incubación le llaman al aura que ellos sienten que va a ocurrir algo. En los epilépticos resulta incierto el límite entre una recaída que se reproduce crónicamente y un verdadero conflicto en suspensión, porque siempre se produce una solución, pero a pesar de eso el conflicto no se elimina definitivamente, ¿no? Entonces, a propósito de esto, es muy instructivo el caso de Papá Noel. Cada vez el paciente llegaba a una pequeña solución, en cuanto que Papá Noel desaparecía, hasta que al final con mi consejo llegó a una gran solución, casi la definitiva. Este es el caso. Un hombre joven, zurdo, de 26 años, que había visitado que yo había visitado junto con su doctora, Habla Hammer. Sufría epilepsia desde los 17. Para mí fue un gran caso de investigación criminal. Mientras intentaba descubrir qué podría haberlo asustado tanto a los 17 años, no daba ninguna respuesta totalmente sincera. Afirmaba que solo que tenía un ataque epiléptico cada noche. Entonces yo le pregunté, ¿quién ha visto tu crisis por primera vez? Mi novia, dijo. ¿Pero la primera noche? Sí, justo la primera noche y desde entonces a menudo. La novia estaba presente y pregunté, ¿desde cuándo sois novios? Desde hace 10 años. Entonces pregunté, ¿es posible entonces que usted ya antes tuviese un ataque epiléptico cada noche y no lo hubiera visto nadie? Dijo, sí, quizás sí. ¿Se ha despertado alguna vez durante un ataque? Sí, pero solo cuando duermo con mi novia y me golpea varias veces. ¿Consigue recordar lo que estaba soñando cuando su novia le despierta? Sí, muy bien. Es siempre el mismo sueño de Papá Noel. ¿Tenía algún episodio sensorial antes de la crisis o antes del sueño? Sí, siempre la misma. Sentía un sonido de campanillas. ¿Y por la mañana, tras una crisis, nota algo especial? Sí, el brazo izquierdo siempre está como semi paralizado. Entonces sé que he tenido una crisis. Además, casi siempre me hacía pis. ¿Ya tenía dolores en el brazo izquierdo y alguna vez se hizo pis antes de conocer a su novia? Sí, desde aquella historia de Papá Noel sufro enuresis nocturna. Me acuerdo que a menudo, ya entonces, cuando había mojado la cama, el brazo izquierdo no funcionaba bien. Bueno, pues cuénteme qué historia es esa de Papá Noel. Sí, se trata de lo siguiente. Cuando tenía 3 o 4 años, había sido, como se dice normalmente, malo. Nada especial, cosas de niños pequeños. Era en la época antes de Navidad. Y de repente mi padre gritó, ¡escucha! En ese momento todo se calmó y se oyó el sonido de una campanilla, justo como el que escucho cuando me sucede lo que le contaba. En esa ocasión me llevé un gran susto cuando mi padre dijo, es Papá Noel, ahora verás. Entonces un miedo tremendo me invadió, me angustié fuertemente. Duró 10 minutos, pero para mí fue como una eternidad y pensaba, ostras, ahora vendrá y me llevará. Todo mi cuerpo temblaba. Tras 10 minutos el ruido desapareció, pero yo estaba como si me hubiese caído un rayo encima. Y siempre estaba soñando lo mismo cuando mi novia me despertaba, siempre el mismo sueño de Papá Noel. Tenemos una resonancia magnética del paciente que sufre epilepsia permanente desde hace 23 años, al que habían llenado de barbitúricos sin ningún resultado. Continuaba teniendo los ataques epilépticos. Insisto que esto está traducido y en ocasiones está mal traducido. Entonces, estamos hablando de un joven zurdo de 26 años y la epilepsia la sufrió a los 17. Entonces, no es que sufra de epilepsia desde hace 23 años, porque lo tiene desde hace 9.
¿vale? Entonces, bueno, desconocemos cómo sería el original, pero no hagáis caso en ese sentido. Le hacen una resonancia magnética y le habían llenado de barbitúricos sin ningún resultado. Continuaba teniendo los ataques epilépticos. Como bien conseguimos descubrir gracias a las investigaciones, justo antes de la crisis tenía siempre el mismo sueño de Papá Noel, que venía para llevárselo, igual que había experimentado cuando era un niño de 3 o 4 años. Siempre las campanillas de Papá Noel. Siempre se producía una pequeña solución, cuando 10 minutos después, que parecían eternos, Papá Noel finalmente se iba de la habitación de al lado. Cuando seguidamente, según mi consejo, representó la escena y dejó para el arrastre a la contrafigura de Papá Noel, el espectro desapareció de golpe. No ha vuelto a tener un ataque y no ha vuelto a necesitar medicinas. Estoy pensando ahora que cuando dice que tenía epilepsia desde hace 23 años es como si consideraran que desde que se le produjo ese episodio de Papá Noel cuando tenía 3 o 4 años tenía esa epilepsia, pero él no dice eso. Que es posible, pero que solo desde que estaba con su novia lo verificaba. Bueno, la historia está en que llegaron a un acuerdo para, como el susto que tenían, era que el susto que él tenía era que se lo llevara a Papá Noel, se trataba de desterrar ese susto, ¿no? Entonces el doctor Hammer le aconsejó que se pusiera de acuerdo con un amigo que representaran ese mismo papel y que en lugar de quedarse temblando después del sonido de las campanillas, que él llegara, viera a Papá Noel y le pegara una paliza. Así rompía la inhibición de acción y desterraba definitivamente el conflicto motor. En el foco de Hammer, en la tomografía, se pueden reconocer claramente los dos focos de Hammer buscados directamente bajo la corteza cerebral, en el centro cortical, motor y sensorial, en la zona del giro precentral a la derecha. Por eso que tras cada ataque se produce la parálisis parcial del brazo izquierdo. Y menos, pero también de la musculatura de la cadera izquierda y del muslo. El joven tenía el conflicto de miedo motor de no poder escapar, que en cada sueño se reactivaba y al final tenía una nueva conflictolisis. El foco de Hammer en la parte un poco más inferior también representa un conflicto de separación sensorial porque tenía miedo de que se lo llevara Papá Noel. Estos dos conflictos en suspenso han causado ataques epilépticos de vez en cuando. La solución siempre era pequeña y temporal. Duraba hasta la noche siguiente, jamás definitivamente, que es un signo típico de la denominada epilepsia. En la tomografía del tronco del encéfalo se ve claramente también un viejo conflicto del prófugo en suspenso con recaídas que tienen que ver con el riñón derecho. Entonces, os había anticipado, porque no sabía si lo explicaba, pero aquí viene exactamente la terapia explicada por el propio Hammer. Le aconsejé que se pusiese de acuerdo con uno de sus amigos por 100.000 liras para que se dejase pegar. Dijo que no sería difícil convencer a un amigo si la cosa tenía sentido. Se trataba de representar la escena de tal manera que no supiese cuándo iba a ocurrir. El amigo tenía que ir con una campanilla, vestido de Papá Noel, y hacer ruido en la sala de al lado. Pero a diferencia de cuando sucedió hace 23 años, ahora él tenía que echársele encima y hacerle polvo. Y así se habría librado de la hipnosis que sufre el cerebro
cuando se queda en inhibición de acción. El paciente me dio las gracias y también la doctora estaba llena de curiosidad y le hizo una resonancia magnética. En ese momento se maravilló. ¿Cómo podía saber Hammer que el paciente tenía en la corteza cerebral uno o incluso dos focos? Por lo tanto, dijo al paciente que era posible que el doctor Hammer tuviese razón también en el resto. Por lo tanto, se pasó a los hechos. Se redujo la dosis de barbitúricos, se preparó la escena tal cual yo aconsejé. El amigo se dejaría pegar por 100.000 liras y el paciente ya no volvería a tener ningún ataque epiléptico ni se volvería a mear en la cama. Dijo que se sentía como liberado, no solo porque ya no tenía crisis, sino porque era como si se hubiese despertado de una pesadilla.